El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. El planteamiento es muy sencillo. El ser humano, el hombre, la persona, y más el cristiano, la persona que ha confiado en Dios, tiene que apoyarse, tiene que sostenerse, no en sus propias fuerzas, no en sus capacidades, ya que pues somos inconstantes, somos inmaduros y a veces pues cometemos errores sin darnos cuenta, o lastimamos o nos lastiman. Hace unos momentos unas personas entraron ahí y yo dije, pues no sé, no los conozco. Y ya después se me salieron y pues, yo nunca quise ser ni grosero ni nada. Yo dije, híjole, a lo mejor hasta los hice sentir mal y les pido una disculpa. Con todo cariño. Es que estaba en la clase de catecismo y llegaron y se metieron. Dije, ¿van a ser catequistas nuevos? ¿O qué, no? Entonces le digo, disculpe, ¿les sirvo? No, es que nada más queríamos ver si podemos. Ah, sí, pásenle. Pero yo después se salieron corriendo. Hasta les dije a los catequistas, a lo mejor fui muy grosero o fui muy, no sé, no fue mi intención. Si así fue, pues pido una disculpa. Pero con qué facilidad a veces lo que hacemos o lo que no hacemos nos daña o dañamos a otros. Esto no lo podemos evitar, pero podemos ir empezando a caminar por acciones firmes. No nos va a ser perfecto, pero sí nos va a ser perfectibles, ir creciendo. Y en la semana hablábamos de los pasos, 3 pasos fundamentales para una vida espiritual. Ya no los voy a repetir, pero están muy interesantes. Y aquí podemos recordar como otros aspectos básicos para que nuestra vida sea más espiritual. Cuando hablamos de vida espiritual, no hablamos de una vida donde te alejas del mundo y estás bien suripando. No, estás bien cimentado en la tierra, pero con un objetivo claro, un celo, el celo por las almas, el celo por agradar a Dios y el celo porque las almas se salven, o sea, conozcan a Dios. Y es cuando te das cuenta que tienes ya una más vida espiritual. O sea, estás en ese proceso, en ese crecimiento. Y hoy San Judas nos presenta puntos importantes para empezar a trabajar en esa vida espiritual. Fíjense, dice: queridos hermanos, recuerden las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Primer elemento, la memoria, el recuerdo. Tristemente, pocas personas recuerdan lo que Dios les dice. Pues no es clase, porque no soy maestro, yo ahí comparto con los catequistas lo que puedo. Yo les decía, le creemos más a la gente que a Dios. Dios te dice algo y lo dudas. Y con todo respeto, cuando se casaron, ¿le creíste a un hombre? ¿Le creíste a una mujer? Y no le puedes creer a Dios. Tristemente es esto. Por eso el estar recordando
las cosas, las palabras, las acciones que Dios ha hecho, va a cambiar tu vida. Pero ¿para qué usamos nuestra memoria? ¿Qué es lo que más recordamos? ¿Lo que nos acontece, lo que nos sucede, lo que nos duele? ¿O cómo Dios no me hace caso? Ya le pedí, Dios no me hace caso. Y no veo todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, el primer paso para una vida espiritual, recordar. Y recordar precisamente las maravillas de Dios en mi vida. Desde tu existencia, porque no fuiste tú quien lo decidió. Yo voy a nacer de aquí, yo voy a nacer este tiempo. Es un regalo, es un don que Dios te da, la existencia. Todo lo que has tenido a lo largo de tu vida, que desgraciadamente a veces unos ven lo malo y no lo bueno, pero sobre todo recordar la acción de Dios por ti, su amor, su salvación, su sacrificio. Esto sería suficiente para transformar cualquier corazón, cualquier corazón. Meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo es el alimento espiritual grande que tenemos. Y no porque seamos masoquistas o seamos sádicos, que nos guste ver cómo sufrió, como algunos protestantes dicen, no, pues ¿para qué? Si ya resucitó, vamos a quedarnos con el resucitado. No, vamos a meditar cómo llegó ahí. Todo ese sacrificio, todo ese amor por mí, que era uno de los aspectos que yo les decía de la vida espiritual, de los pasos de la vida espiritual, saber cuánto valgo. Yo valgo la sangre de Cristo. Puede ser que los demás me devalúen, puede ser que los demás me traicionen, puede ser que los demás se mueran o me abandonen, puede ser que pierda mi trabajo, pierda mi salud, puede ser que me quede solo, pero esto no me quita el valor que yo tengo. El problema, por ejemplo, con los jóvenes, o el problema con las personas en general: me tratas bien, siento que valgo mucho; me tratas mal, ya no quiero vivir, ando con la cobija arrastrando y ya no sé qué hacer, y ya andas cortándote la vena con unos plátanos porque ya te quieres suicidar. ¿Por qué? Porque no descubres y no recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. Por eso la Santa Misa es el memorial de la pasión, muerte y resurrección. Es el memorial. Vivir la Santa Misa sería vivir todo ese amor por mí. Pero venimos a misa y salimos de misa igual, o más bien con más sueño, porque se echan unos coyotines. No, hombre, están ahí, están como las monjitas a veces. Y es interesante entender esto, porque recordar lo que Dios ha... A esto yo le llamo memoria de salvación. Cuando Moisés está con el pueblo y les empieza a dar los mandamientos, una de las cosas que les manda hacer es recordar, estar diciendo, Dios, del Dios de nuestros padres nos sacó, y esto se lo tenían que transmitir de generación en generación. Pero se va perdiendo. Hoy en día se ha perdido la memoria de lo que es la misa. Se viene a misa porque se tiene que, porque obliga, porque me trajeron a fuerzas, porque traigo una intención, porque tengo una necesidad, no porque sea el acto más importante en mi vida, no porque sea el centro, sino simplemente por costumbre, porque todo mundo lo hace, porque nací católico y pues así soy y ya, pues todo el mundo lo hace, tristemente. Entonces, primer elemento, una memoria de salvación. Recuerden las palabras. ¿Para qué sirve recordar las palabras? O sea, la palabra de Dios, la Biblia, las enseñanzas. Consolidar sobre el cimiento de su fe santa. El recordar hace que mi fe sea más fuerte. Y la fe no es obtener lo que yo quiero de Dios. La fe es obedecer lo que Dios me pide y confiar que aunque no se me da lo que yo pido, Dios va a hacer algo maravilloso en ello, que a lo mejor yo no lo veo. Y por eso se llama fe, se llama confianza.
Yo le pido a Dios que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa, que mis padres. Si yo le pido, Dios ya me escuchó. Ahora yo confío. Y a lo mejor a mí no me toca ver, pero estoy bien cimentado, estoy bien confiado en que Dios va a actuar en ese ser que yo estoy ofreciendo. Y a lo mejor tú te mueres y no lo ves, pero tú confías. Eso es la fe. Consolidar, fortaleza a pesar de que no se vea. Tú confías en Dios. Tú no dejas de abandonarte en Dios. Pero no es algo que tú nada más digas, ay, pues sí, yo quiero creer. Acuérdense, la fe es un don. ¿Y la fe viene de dónde, Lili? De la escucha y de la obediencia. Viene de la escucha de la palabra y la obediencia a la palabra. Ahí es de donde viene la fe. Es un don que recibimos, pero hay que usarlo, hay que tenerlo. Ok, entonces primer paso, una memoria de salvación. ¿Para qué? Para consolidar mi fe. Para esto me lleva la oración. Dice, consolídense sobre el cimiento de su fe santa. Orar. ¿Pero qué es la oración? Es el diálogo con Dios. Es la experiencia de la vida divina a través de la oración. Es la escucha de lo que Dios quiere que yo haga. No tanto lo que yo quiero que Dios haga, porque Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Lo que yo no sé es lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Por eso es la oración muy importante. Y para que la oración sea plena, me tiene que mover el Espíritu Santo. Dice, oren movidos por el Espíritu Santo. Muchas de nuestras oraciones son movidas por nuestras necesidades, por nuestros miedos. Y no es que sea malo, pero no hemos aprendido a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que podríamos meternos aquí todos los pasos, pero si no, va a ser una misa muy larga. Los pasos para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua, comunión con la iglesia. Cada uno sería desarrollarlo, pero no me voy a meter por ahí, sino vamos a hacer una misa de 5 horas. Pero es importante aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo, memoria de salvación, fe de la memoria, de recordar la palabra, de recordar las maravillas, mi fe va creciendo. Y en esta fe yo tengo que aprender a dejarme guiar por el Espíritu, pedir que el Espíritu Santo sea el que me guíe. Y ya lo he compartido, yo le llamo el conductor designado. Aquí tengo un joven que se va de party y a veces se pone hasta las chanclas. Y no sé si alguna vez le haya tocado ser el conductor designado. ¿Qué quiere decir? Que de todos los amigos, él es el único que no va a tomar. ¿Para qué? Para que él pueda manejar sano, salvo y llevar a sus amigos. Eso significa, le dejo la conducción de mi vida al Espíritu Santo, porque yo estoy borracho de pecado, borracho de sentimientos, borracho de miedos, de traumas. Tengo que dejar que sea el Espíritu Santo el que me guíe. La oración guiada por el Espíritu quiere decir, ¿qué quieres que haga? No decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Dice, consoliden sobre el cimiento de su fe, oren movidos por el Espíritu Santo, conserven ustedes el amor a Dios. Nuestro mayor tesoro, nuestra mayor fuerza es nuestro amor a Dios. Pero yo no puedo amar si no lo conozco. Yo no puedo amar si yo no me doy a la tarea de conocer, reconocer, recordar las maravillas. Acuérdense cuáles son los 5 pasos para nuestra relación con Dios, mi querida Lorena. ¿Te acuerdas? Conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Y entre más conozco, más amo. Bueno, dice, conserven ustedes el amor a Dios en espera de que la misericordia de nuestro Señor les dé la vida eterna. O sea, la vida eterna empieza aquí, es la vida espiritual, es la alegría, es el gozo, es la paz, que no viene porque se haga lo que tú quieres, que no viene porque estás sintiendo bonito, que no viene por tus éxitos, por tus reconocimientos, viene
de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios, del amor a Dios. Esa alegría, ese gozo, esa vida eterna que llegaremos a vivir Dios mediante delante del Señor para toda la eternidad, se empieza a vivir aquí. Esa es consecuencia de una vida espiritual. Empezamos a tener alegría, gozo y paz. Te está yendo de la fregada, estás con dolor, estás con dificultades, pero ya tienes algo que los demás no tienen. Tristemente, muchos empiezan a vivir aquí ya el infierno. El infierno existe y es horrible. Hoy en la madrugada me hablaba una jovencita asustadísima porque tuvo una visión de lo que es el purgatorio y habló llorando del horror que ella veía del purgatorio, no del infierno, porque es la purificación. Y esto precisamente es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir, la vida eterna o el infierno eterno. Y nada más basta ver a las personas que están odiando, que están viviendo un poquito, es poquito ese odio, ese dolor, ese resentimiento, no es nada con lo que vas a vivir, con lo que vas a experimentar toda la eternidad. No es nada. Y en cambio, no es nada tampoco los que empiezan a vivir aquí. La vida eterna es pequeñito, pero es maravilloso y te hace tener hambre y necesidad de ello. El problema es, ¿qué es lo que estás viviendo aquí ahora? Y no lo que tú quisieras, ¿qué es lo que estás viviendo? Si tú hicieras un análisis, un examen, ¿vivo la vida eterna o vivo el infierno? Chismes, miedos, angustias, odios, vicios. Aparentemente vives la vida loca, estilo Ricky Martin, ¿no? Pues vives la vida loca, pero ese es el engaño, ese es el enganche, ese es el gancho para que tú creas que eso es vivir. Tristemente no es así. Por eso aquí es donde entra parte de la vida espiritual, el celo por aquellos que no conocen lo que tú conoces. A los indecisos traten de convencerlos, o sea, agárrenlos a cachetadas espirituales, no cachetadas físicas. Es que el padre me dijo que golpeara a mi mamá y llegan a las Lilis a golpear a la mamá. No, yo no dije físicas, cachetadas espirituales. ¿Cómo son esas? El perdón, el amor, el servicio, aunque la otra persona no lo merezca. Esa es una cachetada, para que me entiendan, cachetada con guante blanco. No es para retarlo, es para conquistarlo. Solamente el que tiene vida espiritual, solamente aquel que empieza a vivir la vida eterna aquí puede hacer eso. Los que no, a lo mejor todavía se está dando pues esa situación de chismes, de dimes y diretes, de hablar mal de las personas, de juzgar, de criticar. ¿Y qué ganas? ¿Estás ganando esa persona que estás juzgando? ¿Estás ayudando a esa persona para que se salve? O como digo, le pones el pie en el pescuezo y la tratas de levantar según tú para ayudarla. Pues le estás ahogando. Pero tú muy digno, sí, yo le estoy ayudando. Y tienes el pie en el pescuezo, pues le estás ahogando. ¿Qué vives? ¿Qué haces? ¿Tienes celo por las almas? ¿O eres juez de las almas? Mientras te traten bien, mientras todo sea bonito, ¡ay, qué bonito! Pero cuando te maltratan, cuando te ofenden, cuando te hieren, no te metas con Teresita porque es de armas tomar. No digo esta Teresita, la otra Teresita. Es que aquí hay dos Teresitas, cuidado, entre dos Teresitas, Dios me agarre confesado. Y luego una Magui por acá, peor tantito. Y no digo de Juan Pablo, no, hombre, pues estoy rodeado de, ay, sí, y yo muy santo. Qué triste es no entenderlo. No tienes que estar volteando a ver a otros, vete a ti mismo. Y descubrirás qué tanto tienes de vida espiritual. ¿Qué tanto estás viviendo ya la vida eterna? A los indecisos,
traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. Para aquellos que dicen que Jesús, que Dios es pura misericordia, que no es cierto, también es justicia. Dios no castiga aquí, ni tampoco castiga allá. Simplemente es, tú no quieres estar conmigo, yo no te voy a obligar. Y el infierno existe, y es horrible. Pero es más fácil no creer o no hablar o ignorar que decir la verdad. Si es para mí, díganle que estoy ocupado, estoy en misa. Es necesario entender precisamente que es el celo. Es como cuando tú estás viendo que una persona va caminando. Hay un chiste muy simpático. Va una señora en su carro y otro señor. Y la señora baja la velocidad, van en la carretera. Y ¿cómo se llama? Y la señora le grita, ¡caballo! Y el señor se enoja y le grita, ¡vaca! Y más adelante se estrella con el caballo el señor. Moraleja, nunca entendemos a las mujeres. No, no es cierto. Cuando ves el peligro, cuando ves el peligro, no puedes quedarte callado. Cuando conoces a dónde lleva esa alma, no es juzgándola, no es señalándola, no es atacándola. Sería hablar con ella. Y si esa persona no se presta, orar y ofrecer sacrificios. Si no haces nada, estás siendo cómplice del pecado de esa persona. Acuérdense, pecado de omisión. Y dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. No, si yo no hice nada. Pues por eso no hiciste nada. No oraste, pero ¿qué tal juzgaste? Es que ¿y a ti qué? ¿Cómo quieres que te traten con tus miserias? ¿Cómo tú tratas? ¿Quieres que te dejen de hablar cuando tú la has regado? ¿Quieres que se te venga todo el juicio y la crítica? ¿Que hables mal de los demás? ¿Que hables mal de esta persona con los demás? No hagas a otro lo que no quieras que te lo hagan a ti. Y esto es solamente para la salvación. A los indecisos traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros manifiéstenles compasión. Aquellos que ya se han arrepentido, compasión, misericordia, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Ay, bueno, sí, está bien, pero siguen lo mismo. No, o sea, yo no soy tu juez, pero no avalo lo que haces. El ejemplo sería el hijo que anda en malos pasos. Ay, mamá, perdóname. Sí, mi hijo, no hay problema. Pero siguen lo mismo, ¿sabes qué? Pues no, te amo tanto, y porque te amo, te vas de la casa. Porque yo no puedo ser cómplice de tus cosas. Eres infiel a tu mujer y quieres que yo... Es que se separó de su mujer y ahora anda con otra. Y pues yo la tengo que aceptar, es mi hijo. Es que si no, no me va a traer a mis nietos. Ah, estás agarrándole la pata. Y estás llevando a tu hijo y junto contigo te estás arrastrando a la condenación de tu alma. Nada más. Sí se da a entender esto. Hay que ser misericordiosos, pero también hay que ser firmes en las cuestiones. Mi hijo, te amo mucho, pero amo más tu alma, pero amo más todavía a Dios. El día que tú quieras vivir como Dios manda, bienvenido. Pero si vas a seguir así, discúlpame. ¿Qué madre hace eso? Y se preocupan porque sus hijos sufran aquí. Sería hermoso que pudieran ver lo que es el infierno. Hermoso en el sentido de, les traería sabes que mi hijo a mí me vale, pero tú no te me condenas. Pero como, ay, es que yo no quiero que mi hijo sufra, es que yo no quiero que mis nietos... No tenemos el celo por las almas. Dice, bueno, aquí le dejaríamos,
Pero nos podemos ir tantito al Evangelio, si me dan chance, no me tardo mucho. Pero es interesante, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús siempre quiere que tú te involucres, que tú descubras primero lo tuyo para que puedas dar el paso. El texto o el contexto del Evangelio es muy interesante. Le cuestiona a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les hubiera dicho, ¿qué te importa? Pero no, tiene caridad para ellos. O sea, los mueve para que se enfrenten a sí mismos, salir de su estatus, salir de su acomodación espiritual, en donde yo estoy bien acomodado, no me muevan, así estoy bien, así yo hago las cosas, no me interesa, así y ya. Jesús siempre, siempre nos va a mover el tapete. Y Él dice, con mucho gusto yo les contesto, pero antes, por favor, sal de tu acomodo, sal de tu falsa seguridad que tú tienes, comprométete, reconoce el bautizo que dio Juan, ¿es de Dios o es de los hombres? Y ellos lo entienden y lo están razonando. Si decimos que es de Dios, Él nos va a decir, ¿y por qué? O sea, ¿qué puede más? Mi orgullo. ¿Qué tal si me echa en cara? No, yo no puedo aparecer como impuro o malo, no, es mucho lo que yo soy. Si decimos que viene de Dios, no, pero si decimos que es de los hombres, no se nos van a echar el miedo a perder lo material. Jesús los está enfrentando a sí mismos con una sola pregunta, nada más. Hay que tomar una postura que nos va a ayudar a determinar si estoy con Dios o no. Y el Señor constantemente nos hace esto, a través de una persona, a través de su palabra, a través de una circunstancia. Pero cuando nos mueven el tapete, cuando sale a relucir nuestra miseria, la defendemos, la escondemos. ¿Cómo voy a aparentar o cómo voy a que todos vean? No. Prefiero mejor así calladito, me veo más bonito, pero no crezco. O el miedo al sufrimiento, el miedo a reconocer o a perder tu posición, tus cuestiones económicas, lo que sea. Si no eres capaz de salir de ese caparazón, Dios no puede ayudarte a que descubras el poder de Dios, la autoridad de Dios. ¿De dónde viene esa autoridad con la que tú haces? Ok, yo te voy a mostrar mi poder, yo te voy a mostrar mi amor, yo te voy a mostrar mi gracia, yo te voy a mostrar todo. Pero ¿estás dispuesto a salir de tu seguridad, de tu mundo que tú has fabricado? Hacer a un lado tu soberbia, tu orgullo, tus seguridades, para yo mostrarte. ¿Qué respuesta darías? No lo sé. Y entonces el Señor seguirá contestando, yo tampoco te puedo decir y te puedo mostrar todo lo que hay para ti. Esto se llama vida espiritual. Bienvenidos los que quieran. Va a ser doloroso, sí, pero también va a ser muy hermoso. Ojalá que se decidan una vez a dar ese paso. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.